Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un privilegio para mí poderles saludar a todos en el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que en este momento van a poder escuchar la palabra del Señor en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado. Así que la bendición de Dios, que la presencia del Señor nos ministre en esta bendecida tarde que el Señor nos ha concedido. Así que allí donde usted se encuentre, pues sea la presencia del Señor ministrándole, bendiciéndole de una manera muy especial. Así que el tema en el cual vamos a estar meditando en esta preciosa tarde es victoria en medio de los problemas. Victoria en medio de los problemas. Así que si estamos en medio de esos problemas, de cualquier adversidad, tenemos a un Dios todopoderoso, y sé que con su presencia y con el poder de su palabra vamos a superar esas pruebas que podamos estar enfrentando. Vamos a orar en este momento y luego vamos a estar leyendo una porción de la palabra del Señor. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por su misericordia, por su fidelidad, en la cual tú nos concedes en este momento. Gracias, Padre eterno, por su misericordia. Te pido, Señor, que vengas ministrando, Señor, que tome el control de este tiempo, Señor, de estos minutos que vamos a estar meditando tu palabra, Señor, a través de la oración, a través de la intercesión. Espíritu Santo, venga ministrando. Espíritu Santo, venga ministrando a cada hermano, a cada amigo en esta hora, en el nombre de Jesús. Que ahí donde está ese problema, Señor, tú tienes el poder para poder solucionar y sacarnos en victoria, Señor. No importando la adversidad, no importando la dificultad, Señor. Hemos creído en un Cristo resucitado. Tenemos al Dios Todopoderoso, al Creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Los cielos cuentan la gloria de Jehová, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Señor, a tu nombre sea toda la gloria, Padre. Oh, ministra este precioso momento con el poder de tu presencia. Háblanos, ministranos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Bien, Dios bendiga a todos los hermanos que en este momento están ya conectados. Dios bendiga a mi hermana Noemí, a mi hermana Esther, a mi hermana Florinda, a mi madrecita también. Y no sé quién más está allí también en lo que es en la conexión de esta transmisión en vivo. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor. Bien, vamos a leer en esta oportunidad Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y su versículo 32. Hebreos 11, 32. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos dice así la letra. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Victoria en medio de los problemas. Déjeme decirle de que cuando estamos hablando de victoria en medio de los problemas, estamos diciendo que para obtener victoria necesitamos aprender y entender cuál es el proceso por la cual
viene la victoria? ¿O cuál es el proceso y la respuesta para poder superar esas dificultades que nosotros estamos enfrentando? O para poder obtener una respuesta de esa petición, de esa oración que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el proceso detrás de todo ello? Lo primero que tenemos que hacer, lo vamos a ver en estos versículos de la palabra del Señor. Cuando uno estudia la vida de los hombres de Dios del antiguo tiempo, uno se sorprende por la gloria de Dios que experimentaron en el fuego de la prueba estos hombres de Dios. Algunos llaman al capítulo 11 de Hebreos la galería de los héroes de la fe. Esas extraordinarias hazañas, ese extraordinario valor que estos personajes bíblicos tuvieron en medio de luchas, en medio de pruebas. Y una porción dice de la palabra del Señor que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, haciendo referencia a Daniel, que por fe Dios los libró del foso de los leones al profeta Daniel. Y cómo estos hombres pudieron recibir la victoria de lo alto a través de pasar por un duro proceso, por un proceso muy difícil. Entonces, cuando hablamos de que para obtener victoria necesitamos aprender y entender cuál es el proceso para la victoria o para una respuesta en particular que nosotros estamos pidiendo. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es entender que vamos a enfrentar problemas. Lo primero que nosotros debemos entender es que vamos a enfrentar problemas. Querramos o no querramos, vamos a enfrentar esos problemas. Como estos hombres de Dios lo enfrentaron. Tal vez usted está pasando por una dificultad o un problema en la cual usted está sumergido o sumergida en ese proceso por la cual está pasando. Déjeme decirle que lo primero que usted y yo debemos entender es que vamos a enfrentar problemas. El apóstol Pablo enfrentó graves problemas. En Filipenses capítulo 1 y versículo 12 nos dice la palabra del Señor. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, el apóstol Pablo enfrentó gravísimos problemas. Estaba encarcelado por servir al Señor. Es que cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón serle fiel al Señor, santificarnos para el Señor, servir al Señor, adorar el nombre del Señor, emprender el proceso de la oración cada día, una disciplina de oración, una disciplina de búsqueda de Dios, una disciplina en la lectura de la palabra. Déjeme decirle que el enemigo se va a proponer
en obstaculizar eso que usted ha emprendido para Dios, eso que usted ha emprendido para el progreso de su vida espiritual. El enemigo se va a levantar con fuerza, el enemigo se va a levantar con ímpetu, poniendo problemas, poniendo obstáculos sobre su vida. Pero nosotros debemos entender, lo primero es de que para obtener la victoria, lo primero que debemos entender es que vamos a enfrentar problemas, y el apóstol Pablo lo entendió esto a perfección. Pablo estaba preso en Roma al escribir esta carta. No estaba allí por ningún delito grave, por infringir la ley. Quizás algunos hermanos estaban desanimados por esto, pero Pablo plantea que esto ha redundado para bendición. Oiga, ese proceso que usted está pasando en este momento de dificultad, de adversidad sobre su vida, quiero decirle en este momento, en el nombre del Señor, que todo eso va a servir para el progreso del evangelio en su vida, para desarrollar una fe en su vida, para desarrollar un carácter cristiano, para desarrollar un cristiano firme, para desarrollar una hermana firme en el Señor, un hermano firme en el Señor, un joven estable en el Señor. Lo primero que nosotros debemos entender es esto, que toda esa prueba, que todo ese proceso, como dijo el apóstol Pablo, esto va a redundar para bien, esto va a redundar para bendición. Estaba el apóstol Pablo evangelizando a los soldados romanos allí cuando estaba en la cárcel, y dice la palabra del Señor que los hermanos afuera se inspiraban en Pablo y estaban predicando con mayor pasión la palabra del Señor. Esto, hermanos amados, en la vida del apóstol Pablo, en el ministerio del apóstol Pablo, esa dificultad, esa cárcel que él tuvo que enfrentar, dice la palabra del Señor que fue para el progreso del evangelio, fue para que los hermanos allá afuera se inspiraran en el apóstol Pablo, de que era un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de adoración, un hombre con carácter, un hombre apasionado por Cristo, un hombre que había entendido cuál era el llamado de Dios para su vida. Déjeme decirle que lo primero que nosotros debemos entender en esos procesos que usted está pasando es porque Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros una fe fuerte, una fe firme, no cristianos aguados, no cristianos mediocres, sino un cristiano firme en el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor, porque el enemigo no está jugando con los cristianos, el enemigo no está jugando con el pueblo del Señor, el enemigo se va con fuerza. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos entender que vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar lucha, pero esto va a redundar para bendición, esto va a redundar para mi crecimiento en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento, déjeme decirle de que los problemas son oportunidades donde Dios quiere mostrar su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Esos problemas que podamos estar enfrentando en las manos de Dios son oportunidades donde Dios quiere glorificarse en medio de esos problemas. Dios siempre quiere enseñarnos a cada uno de nosotros en todas las situaciones de nuestra vida. A veces los problemas ciegan la visión. A veces los problemas pueden permitirnos que estos afligen el corazón y nos cuesta ver al Dios Todopoderoso. Los problemas, cuando vienen, muchas veces ciegan la vida de una persona. Como quien dice, se ahogan en un vaso de agua, en un vaso con agua. Es leve quizás el problema, pero el enemigo muchas veces ciega la mente, ciega el corazón, frustra los corazones, pone pesadez en los corazones, acorta la visión, aflige en el corazón.
Y cuesta ver al Dios Todopoderoso que tenemos por delante. Hoy en este momento nosotros debemos de poner nuestra mirada, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. A Él tenemos que estar puesta nuestra mirada en las promesas del Señor, en su palabra, que tenemos a un Dios todopoderoso. Muchas veces los problemas, cuando vienen, frustran la mente y el corazón de los seres humanos, ponen temor, ponen miedo, y eso es el propósito del enemigo. Cuando el enemigo encierra la mente, el corazón de una persona y la deprime hasta el punto, llega un momento donde se siente invalorado o invalorada. Pero eso es el miedo, ese es el temor que el enemigo ha puesto. Pero bendito sea el nombre del Señor. En este caso, la dificultad del apóstol Pablo era allí en la cárcel. Estaba preso el apóstol Pablo, pero para nosotros tal vez pueden ser problemas familiares, problemas con los hijos, problemas en la familia, problemas en las finanzas, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo, en el negocio, una inseguridad, un miedo, una enfermedad, una incredulidad. Tal vez pueden ser problemas de carácter, problemas de orgullo, de arrogancia, o problemas de la carne, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle que Dios podemos vencer los problemas. Con el Señor sí podemos vencer los problemas. Cuando nosotros nos agarramos de las manos de Dios, sí podemos vencer los problemas. Con Dios, con Cristo Jesús, sí podemos vencer los problemas. Diga el débil: fuerte soy. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un cada vez mayor peso de gloria. Y esa es la promesa de cada uno de nosotros. Pablo estaba preso, pero bendito sea el nombre del Señor, que él entendió que esa cárcel era una oportunidad para que Dios mostrara su gloria. Y déjeme decirle que esas dificultades que nosotros podemos enfrentar en nuestra vida, eso es para que Dios se glorifique de una manera gloriosa y poderosa. No sé si usted puede glorificar al Señor por esa palabra que el Señor nos está trayendo en esta hora, que en medio de los problemas Dios quiere glorificarse. Cuando el pueblo de Israel iba en medio del desierto, Dios mostró su gloria. Aún dice la palabra que por 40 años su calzado y su vestuario no se desgastaron, porque la promesa y el poder de Dios es más grande que la dificultad. El poder de Dios es más grande que cualquier problema que nosotros podamos estar enfrentando. El problema que usted está enfrentando en esta hora, quiero decirle que el nombre del Señor es más grande, nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Lo segundo que nosotros debemos entender cuando estamos en ese proceso de prueba, lo primero dijimos es entender que vamos a enfrentar problemas. Pero esos problemas en las manos de Dios son oportunidades para que Dios muestre su gloria. Lo segundo que debemos entender es de que debemos de fortalecernos en el gozo de Dios. En medio de los problemas, gócese en el Señor. En medio de la dificultad, gocémonos. En medio de las pruebas, adoremos a Dios. En medio de las dificultades, adoremos a nuestro Padre eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Pablo hacía en medio de los problemas. Pablo se fortalecía en el gozo de Dios. Oiga esto, Pablo se fortalecía en el gozo de Dios. No permita que ese problema que usted está pasando le roba el gozo. Muchos hoy en día, ese problema, una enfermedad, les está robando el gozo. Sí, es cierto, en la carne se siente humanamente hablando. Pero como dijo el apóstol Pablo, este cuerpo se va desgastando, este tabernáculo terrenal se va desgastando. Pero hay un hombre interior que se va renovando en el espíritu. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y ese debe
debe de ser nuestra fe. Ese debe de ser el hombre de fe, la mujer de fe, el joven de fe. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza para que podamos resistir. Dice la palabra del Señor. Pablo se fortalecía en el gozo de Dios. Dice Filipenses capítulo 4 y versículo 4. Dice la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Oiga, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, aleluya, gloria sea el nombre de Cristo Jesús. El gozo del creyente no debe de estar sujeto a las circunstancias, sino a Dios. Repito esto, el gozo de cada uno de nosotros no debe de estar sujeto a las circunstancias que nos puedan rodear, sino que el gozo debe de estar puesto en Dios, debe de estar recibiendo de Dios la convicción a su palabra, la convicción hacia su voluntad. Eso nos debe de motivar a cada uno de nosotros, de fortalecernos en el Señor. El gozo del creyente no debe de estar sujeto a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Oiga esto, por favor. Nuestra fe, nuestra confianza puede más. Las promesas de Dios pueden más que las circunstancias que nos pueden estar agobiando, por las noticias que nosotros podemos estar escuchando. Nuestra confianza debe de estar puesta en las promesas de Dios. Nuestra confianza debe de estar puesta en la palabra del Señor, no en las circunstancias que nos puedan estar rodeando, no en los medios de comunicación que nos puedan estar bombardeando para poder derribar la fe del creyente. Es momento de poder reflexionar en este momento para poder responder a través de la confianza, de la convicción en la palabra del Señor. Pablo aquí está animando a la iglesia desde la cárcel. Y dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Nótese, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando estés con gozo. No dice cuando las cosas estén sucediendo para bien. Dice, nuestro gozo debe de estar en las buenas y en las malas. Nuestra fe debe de estar siempre en las buenas y en las malas. Nuestra fe, nuestro gozo no va a depender si tenemos o no tenemos dinero. Nuestro gozo no va a depender que si tenemos o no tenemos alimento. Nuestro gozo no debe de estar puesto en las buenas noticias que nos puedan recibir a través del oído. Nuestro gozo debe de estar siempre puesto en las promesas del Señor. La Biblia dice que Moisés caminó como viendo al invisible, Abraham, Isaac, Jacob caminaron puestos los ojos en la promesa que habían recibido del Padre, de que iban a recibir una heredad, una tierra bendecida, una tierra que fluía leche y miel. Ellos no la vieron, su descendencia sí la vio, pero la promesa estaba sobre ellos y ellos confiaron en esa promesa. Pasaron los años y la fe siempre de estos hombres no se desgastó, no se debilitó, porque estaban puestos sus ojos y su fe en la promesa que habían recibido. Bendito sea el nombre del Señor. El gozo del creyente no va a depender en las circunstancias que nos puedan estar rodeando. Nuestro gozo va a depender puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En este momento Pablo estaba animando, oiga, desde la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Siempre hay que mantener ese gozo en nuestro corazón. Si usted está pasando por un momento difícil, regocíjese en el Señor. No pierda el gozo, no pierda el gozo, no pierda el gozo. Bendito sea el nombre del Señor. Hubo una iglesia allá en el mensaje de las 7 iglesias que había perdido el primer amor. Oiga, perder el primer amor es tan difícil. Hoy momento volverlo a recuperar, porque para perderlo es en un momento, pero para recuperarlo
cuesta. Para recuperarlo hay que pagar un precio. Bendito sea el nombre del Señor. Había perdido el primer amor. Y es necesario que cada uno de nosotros entendamos que nuestras circunstancias que nos puedan estar rodeando no nos roben el gozo. Siempre debe de estar puesta nuestra confianza en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, les dijo el apóstol Pablo. Como quien dice, estén siempre alegres, estén siempre gozosos. Estás pasando por una dificultad, dijo el apóstol Pablo, esté siempre gozoso. Estás pasando un problema en la familia, gózate en el Señor. Estás pasando un momento difícil en tu salud, gózate en el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios. En la debilidad se perfecciona el poder de Dios. Aleluya. Independientemente de las circunstancias de tu gozo, debe de estar siempre en el Señor. Y esto nos hace enfrentar la situación con fe. Y que nuestro gozo, nuestra confianza esté en el Señor. Hace que esto lo enfrentamos con fe. Porque cuando el gozo se va, se hace una vida insípida, una vida sin sentido. Pero cuando está el gozo de Dios en la vida de una persona, esa persona siempre, su mente y su corazón están siempre pensando en adorar y exaltar al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo no se lamenta. Pablo no se lamenta ni tiene lástima de sí mismo. No se queja. El apóstol Pablo no se está quejando. Muchos hoy en día se quejan de tal situación. ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me sucede esto? Es que no han entendido de que detrás de ese proceso está la mano de Dios enseñándonos a cada uno de nosotros. Pablo no se daba lástima a sí mismo. Y Pablo no se estaba quejando. Él decía, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Pablo no admitió el resentimiento o que su fe decayera o se le fuera el deseo de servir. Pablo no admitió ese resentimiento ante esos problemas que estaba pasando. Dice el versículo 5 del capítulo 4 de Filipenses: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Oiga las palabras de Pablo. Pablo en este momento estaba instruyendo a la iglesia a que tuviera gentileza en medio de la dificultad. Gentileza es ser amable, ser de buen trato. Pablo aquí no estaba enojado con Dios. Muchas personas le dan la espalda a Dios porque dicen ellos: yo oré a Dios y no me respondió. Yo le pedí a Dios y no me respondió. Pablo no estaba enojado. Pablo no estaba guardando resentimiento. No estaba guardando resentimiento con Dios, ni con el gobierno, ni con las personas, ni con el pueblo del Señor. Porque Pablo, dentro de su corazón, había algo. Y entendía muy bien que eso era un trato de Dios para bien, para su vida. Y eso debemos de entenderlo cada uno de nosotros. La fundación de la iglesia de Filipos tuvo muchas dificultades. Fueron perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados allí en la cárcel de Filipos. Pero Pablo decidió adorar a Dios. Las dificultades que nos sometemos a Dios nos alteran y fácilmente
perdemos la verdadera dirección y permitimos aún la amargura en el corazón, el resentimiento, la culpabilidad. La adoración a Dios es una arma poderosa para sobreponerse y vencer las dificultades y los problemas que podamos enfrentar. Muchas personas han caído en la amargura, en el resentimiento, en la culpabilidad. Y le están echando la culpa a diestra y siniestra, cuando verdaderamente nuestro objetivo debe de estar siempre adorando el nombre del Señor, adorar a aquel que vive por los siglos. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos visto dos puntos muy importantes, que para poder obtener la victoria necesitamos aprender y entender cuál es el proceso para la victoria o para una respuesta en particular. Y lo primero que tenemos que hacer es entender que vamos a enfrentar problemas. Segundo, debemos de entender que debemos de fortalecernos en el gozo de Dios en medio de los problemas, porque eso va a ocasionar en nuestra vida una fortaleza para enfrentar esas dificultades. Lo tercero que debemos de entender es que debemos de poner toda nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza en Dios. Primero, reconozca que vamos a enfrentar problemas. Segundo, para ver la victoria es necesario fortalecernos en el gozo de Dios. Que en medio de las pruebas yo debo de adorar a Dios. Que en medio de las pruebas que ese gozo no se me quite, no se me aparte, sino al contrario, debe de estar siempre el gozo de Dios en nuestro corazón, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y lo tercero es poner nuestra confianza en Dios. Pablo confió en Dios. El apóstol Pablo confiaba en Dios a plenitud. Dice el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses: por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Amén. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Que acudamos a Dios y evitemos la angustia. Y eso se va a obtener única y exclusivamente. El consejo que da el apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. Otras versiones traducen como afanosos, como inquietos. En pocas palabras podemos decir: por nada estéis inquietos, por nada estéis afligidos, por nada estéis angustiados, por nada estéis ansiosos o preocupados. En pocas palabras, el consejo del apóstol Pablo para nosotros es que debemos acercarnos a Dios y poner en sus manos esa dificultad, dando gracias como un acto de fe. ¿Y cómo es a través de eso? A través de la oración. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos. Muchas personas en medio de la dificultad crean un ambiente de preocupación, de angustia, y se olvidan la segunda parte que menciona el apóstol Pablo: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Lo primero que nosotros debemos hacer al depositar nuestra confianza es que nosotros debemos de acercarnos a Dios y que
debemos de poner nuestras dificultades en las manos de Dios a través de la oración, dando gracias a Dios, que Dios es quien da la victoria. Bendito nombre del Señor, a través de un acto de fe. Eso nosotros debemos de entenderlo, que cuando nosotros hacemos eso, entonces viene y experimentamos la verdadera paz sobre nuestra vida. Lo que dice el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hemos hecho este proceso que hemos visto en estos momentos, entonces Dios se empieza a glorificar en nuestra vida. Y lo primero que nosotros podemos experimentar en nuestra vida, en medio de los problemas, es de que la paz de Dios está sobre nosotros. La paz de Dios viene en medio de la dificultad. Podemos decir en este momento, y muchas personas pueden dar testimonio en medio de la dificultad, cuando puede decir: don fulano, veo que está pasando esta dificultad, pero siempre mantiene el gozo. La hermana fulana está pasando por esta enfermedad, pero mantiene el gozo. Se le ve reflejada la paz de Dios en su corazón. Se le ve reflejada la paz de Dios en su rostro. Es porque ese cristiano, esa persona, ha aprendido a depositar su confianza, su gozo en las manos de Dios, a través de la oración, a través de la intercesión, dando gracias delante del Señor como un acto de fe. Entonces viene el versículo 7 y dice: y la paz de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oh, mis amados hermanos en el Señor, oh, viene la bendición de Dios, viene la paz de Dios en medio de los problemas, cuando entendemos cuál es el proceso que debemos de pasar para llegar a la victoria. Entonces viene la paz de Dios sobre nuestra vida, que sobrepasa todo entendimiento. Puedo estar enfrentando dificultad, pero la paz de Dios va a estar en mi corazón. Está enfermo, pero la paz de Dios está allí en medio de ese problema. Están a punto de operarlo en esa sala de operación, pero yo sé que la paz de Dios está allí en ese corazón. Está pasando por un proceso difícil, pero yo sé que la paz de Dios está allí en su corazón. Y eso es bueno, porque aprendemos a depositar nuestra confianza en las manos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Los tres jóvenes hebreos, amigos de Daniel, y el profeta mismo, confiaron en Dios y fueron librados del horno de fuego. Y Daniel fue librado del foso de los leones, porque depositaron su confianza en las manos de Dios. Aleluya. Y la paz de Dios estaba en la vida de estos varones hebreos cuando fueron echados en el horno de fuego. Dice la palabra del Señor que ahí estaba el ángel de Jehová juntamente con ellos, porque Dios está ahí en medio de la prueba. Dios está ahí con usted en medio de la prueba. Dios está ahí con usted en medio de esa dificultad que está pasando. Dios está ahí, Dios está allí, Dios tiene el control. La última palabra la tiene el Señor. Oh, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pablo enfrentó muchas dificultades, pero ahí estaba Dios con él, ahí estaba Cristo con él. La bendición de Dios estaba allí, la paz de Dios estaba allí. Él dijo: bueno, Pablo, te vamos a quitar la cabeza. Está bien, dijo el apóstol Pablo, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, dijo él. Dijo el apóstol Pablo, bendito sea el nombre del Señor. O como llegó el profeta Agabo y se amarró que el cinturón, así van a hacer, dijo él, con el dueño de este cinturón. Y dijo Pablo: no solamente estoy dispuesto a que me aten, sino también a dar mi vida por el evangelio, por el Señor, dijo él. Oh, porque había experimentado una fe que sobrepasa todo entendimiento. Había experimentado una fe en medio de la dificultad, una fe firme. Bendito
Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Hacer una fe firme, una fe estable en las manos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia primitiva enfrentó muchas dificultades, pero fue una iglesia de oración. Fue una iglesia de búsqueda de Dios. Y el poder de Dios, los milagros y maravillas eran hechas, dice la palabra del Señor, por mano de los apóstoles. El poder de Dios estaba ahí con ellos. La iglesia pudo experimentar esa gloria del Señor en medio de esa persecución que estaban librando. Los profetas de Dios pasaron dificultades, pero ahí estaba la mano de Dios sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. La paz de Dios es un escudo que guarda nuestra mente, que guarda nuestros pensamientos. Y esta solo la hallamos estando en la presencia del Señor. Y cuando permitimos que Jesús haga la obra en cada uno de nosotros, aquellas cosas que nosotros no podemos hacer, con Cristo podemos obtener la victoria en medio de los problemas. Con Cristo soy más que vencedor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahí donde está usted en este momento, si usted está pasando por ese momento difícil en esta hora, hoy es el momento de depositar nuestra vida delante del Señor, nuestra confianza en el Señor. Sí, Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Te bendecimos y adoramos y exaltamos tu nombre en medio de la prueba, Padre. Oh, Señor, a tu nombre toda la gloria y toda la honra, Señor. Venga fortaleciendo al que está debilitado, Señor. Aquel que está pasando por momentos de dificultades, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Señor, venga obrando en la vida de esos corazones, Padre, en esos corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret, que están pasando por esa dificultad, que están pasando por esa prueba, que están pasando por ese problema, que están pasando por la prueba, Señor, en este momento, Padre, Dios eterno. La prueba produce gozo, dice tu palabra. La prueba produce paciencia, la prueba produce fe, la prueba produce una confianza en las promesas del Señor. Aleluya. Ponga su vida en las manos del Señor. Ponga su confianza en las manos de Cristo. Él es todopoderoso para hacer grandes cosas en medio de ese problema, en medio de esa enfermedad. El Señor es todopoderoso para hacer grandes cosas en nuestra vida. Oh, bendito y alabado el nombre de Cristo Jesús, porque nada hay imposible para el Señor. Nada hay imposible para el Señor. Aleluya. Oh, bendito y alabado tu nombre. Espíritu Santo, venga ministrando en esta hora. Espíritu Santo, venga tocando los corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, glorifíquese en medio de ese problema. Señor, glorifíquese en medio de ese problema familiar, Padre. Tú tienes poder, Señor, para resolver esos problemas entre la familia. Mira esos matrimonios, problemas matrimoniales. Padre, los ponemos en tus manos. Venga obrando de una manera poderosa, Padre. Oh, Señor, venga uniendo, Señor, el núcleo, Padre, familiar, conyugal, matrimonial, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, venga rompiendo toda cadena. Todo plan del enemigo se derriba ahora. Todo plan del adversario se derriba ahora. Todo dardo de fuego del maligno se derriba ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre eterno, despeje el camino, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Señor, muestra tu gloria en medio de ese problema, en medio de esa adversidad, Padre. Extiende tu mano poderosa, Padre eterno. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, glorifíquese
en medio, Señor, en medio de esa enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en medio de esa enfermedad, Padre eterno, glorifíquese, ponga su mano poderosa, Señor, ahí donde está esa enfermedad, Señor, oh Dios eterno, Dios poderoso, Padre, ponga su mano poderosa, oh mi Cristo amado, ponga su mano poderosa, Señor, ahí donde está la enfermedad, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, sana en esta hora, liberta, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. El tiempo de los milagros no ha pasado. Oh, Espíritu Santo. El tiempo de los milagros no ha pasado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Ese problema que le ha robado el gozo, es el problema que le ha robado el sueño, ese problema que lo ha desanimado, esa prueba que lo ha desanimado, que lo ha desesperado, que ha puesto angustia, desesperación en su corazón. El Señor tiene el poder para convertir ese problema en gozo, para dar paz en medio de la dificultad, como el Señor hizo calmar la tempestad cuando los discípulos estaban en aquella barca. Dice de la palabra del Señor que la palabra de Cristo fueron y dijeron: enmudece, tormenta, sal, quítese. Inmediatamente se hizo una gran bonanza, porque el Señor reprendió al viento y a la tempestad y se hizo una gran bonanza. Y eso es lo que el Señor hace: dar bonanza en medio de la prueba, dar bonanza en medio de la dificultad, dar bonanza en medio de la enfermedad. Aleluya. Pone el Señor en completa paz nuestro corazón. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a tu nombre, Señor. Restaura, Padre eterno, los corazones en esta hora. Aleluya. Que depositemos nuestra confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que vive por los siglos de los siglos, el que no está muerto, está vivo y muy pronto viene por cada uno de nosotros. Pronto viene por su pueblo a levantar a sus escogidos, a levantar a su amada, a levantar a la iglesia. Aleluya. Oh, regocijaos, regocijémonos en el Señor siempre, siempre regocijaos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahí donde está mi hermano, mi hermana en este momento, que está clamando en esta hora, que tú hagas un milagro, Señor. Que tú hagas un milagro. Yo te pido, Señor, que extiendes tu mano, Señor. Que extiendes tu mano, Señor. Tú que sos corazones. Restaura, levanta, Señor. Tú vienes levantando, tú vienes dando paz. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, a ese amigo que está desesperado, angustiado y no haya qué decisión tomar. Sea usted, oh Dios, extendiendo su mano. Salva esa alma, Señor. Reconcilia esa alma contigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Envía tu bendición a cada familia, Señor. Envía tu bendición a cada familia, Señor. Que esa provisión divina de lo alto esté siempre en esa familia, Señor. Que tu gozo esté siempre allí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.